Si no has visto la película del gato con botas, pues guarda este video y velo después de la película porque vamos a tener mucho spoiler. Así que prepárate para ver las mejores escenas de la película El gato con botas, un último deseo y sus personajes más carismáticos y únicos. Bienvenidos a tu podcast Buscando tu mejor versión. Y en este episodio súper especial vamos a estar reaccionando a la película del gato con botas. Bueno, no es ningún secreto porque está en el título. Y es que ayer vi la película y la verdad es que quedé encantada. Me fascinó. Muy buena la película. No vamos a estar reaccionando en base a cómo se grabó la película o las imágenes. No. Vamos a estar reaccionando sobre el trasfondo, sobre la enseñanza que te deja esta película, que la verdad que a mí me parece excelente. Aparte que tiene muchísimo que ver con este canal porque habla sobre la ansiedad y sobre los ataques de pánico, así que no podía dejar pasar esta oportunidad. Y bueno, la película inicia con una fiesta que hace el gato con botas en la casa del gobernador. Y eso ocasiona que él despierte a un troll, lo que hace que tenga que luchar con el troll y luego de que enfrenta al troll y lo vence, de una forma muy heroica por cierto, lo mata una campana. ¡Vas a morir! Ahí reaparece en el doctor y el doctor le dice que ya perdió sus 8 vidas, que solamente le queda una, así que debería mejor retirarse y vivir una vida mucho más tranquila y mucho más relajada. El gato con botas no le quiere creer porque dice, yo tengo muchas vidas, y un poco dudoso, un poco temeroso, se va a un bar y comienza a tomar su lechecita. Y aquí es donde aparece el que a mi parecer es el segundo mejor personaje de la película, porque el primero para mí es el perro. Pero aquí aparece este segundo personaje que es la muerte. Hay personas que dicen que no se dieron cuenta de que era la muerte, pero, o sea, bueno, yo me di cuenta de una vez. Capa negra, ojos rojos, estaba así como súper seguro. Aparte que cuando llega y le dice que como que lo está buscando, le señala que es la muerte. O sea, ¿qué más prueba quieres? Además de que cuando los cazarrecompensas quieren reclamar la recompensa del fugitivo, lo llevan vivo. Esta escena es muy importante porque es la primera vez que el gato con botas tiene un ataque de ansiedad. Y es que tiene todos los síntomas. Se le erizan los pelos, pasa su vida por enfrente de sus ojos, siente miedo, se le comienza a acelerar el corazón y aparte de eso tiene que decidir en todos esos segundos que estaban pasando, tiene que decidir si luchar por su vida o si mejor esconderse. Y él decide esconderse y huir. Como se le presentó su primer ataque de ansiedad en la vida, porque el gato con botas se ríe de la muerte, como estaban pasando muchas cosas en su cuerpo que él nunca había experimentado, como este primer ataque de ansiedad, decide esconderse en la casa de una señora que cuida gatitos. Y aquí es donde viene la segunda etapa, y es que entra en depresión, porque comienza con una rutina, a vivir su última vida que en verdad está sobreviviendo, porque cae en una rutina de comer, hacer sus necesidades en la caja de arena, no puede hacer nada de lo que él estaba acostumbrado a hacer y se deja, se olvida de él, le crece la barba, en fin, cae en una depresión. Y aquí aparece uno de los personajes que a mi parecer es el mejor de la película, el perrito. Y no sé si es porque a mí me encantan los perritos, pero cada vez que he hablado se me aguadan los ojos, se los confieso. Además, el perrito es un personaje humilde, que le ve siempre el lado bueno a la vida y le enseña tantas cosas en la película que yo siento que la película no hubiera sido para nada la misma si no hubiera estado ese personaje. Y lo puedes notar en varias escenas de la película, como por ejemplo en la escena de las flores. El mapa, la estrella de los deseos, mostraba un camino diferente para cada persona que tocaba el mapa. Y la cosa es que ese mapa te hacía enfrentarte a tus peores miedos. Y como cada camino era diferente y el camino de Perrito era el más lindo, decidieron darle el mapa a Perrito para que él guiara el camino. Y ahí es donde se consiguen con las flores. Resulta que en ese momento que se consiguen con las flores, el gato con botas y Kitty deciden cortar las flores, matarlas, o sea, de todo. Y las flores comienzan a aparecer más y más y más y más y más. ¿Y qué es lo que hace Perrito? Las huele y les dice una frase súper importante. ¿Saben? Creo que lo que tiene que hacer es detenerse a oler las rosas. Si te pones a pensar, y si ya viste mi video anterior de Mindfulness, que te lo voy a dejar por acá o seguramente al final del video, Perrito les está enseñando Mindfulness, que es atención plena, al gato con botas y a Kitty. O sea, les está enseñando a disfrutar de lo que hay a su alrededor, a oler las flores, a disfrutar lo que están viviendo en ese momento.
pero no me quiero adelantar porque es que hay tantas escenas que te enseña Perrito que me emociono. Volvamos a la parte en la que está el gato con botas, deprimido, sumergido en su propia depresión y comiendo todos los días lo mismo, haciendo pipí en los mismos lugares y ya resignado a la vida en el fondo. Ahí entran otros personajes que también te enseñan algo. Y es que esta película está muy bien hecha para mostrarte lo horrible y lo buena que puede ser la vida y que solamente tú tienes la decisión. Y estos personajes son Ricitos de Oro y los tres osos. Ellos están buscando al gato con botas porque él es el único que puede buscar la estrella de los deseos de las que ya les hablé y ayudar a que Ricitos de Oro cumpla su deseo de una vida perfecta. Y ella iba con los tres osos que son su familia. Pero lo interesante acá es que la familia no sabe cuál es el deseo de Ricitos de Oro, solamente sabe que ese deseo va a hacer que sus vidas sea perfecta. Al transcurrir la película, casi llegando al final, te dije que habría mucho spoiler, se dan cuenta de que el deseo de Ricitos de Oro es que nunca los haya conocido a ellos, es tener una familia. Voy a conseguir una familia. Eso quiero, una familia apropiada. Y así todo será perfecto. Lo perfecto es deshacerte de nosotros. Y ahí vemos un poco el sentimiento de una huérfana que pudo conseguir una familia, siendo que la mayoría de los huérfanos no consigue una familia, pero que no está agradecida con su vida. Y eso que Perrito se lo dice en un momento. Y ella aún así no está conforme y utiliza a su familia actual para cumplir su deseo. Y su madre, al enterarse del deseo, es decir, mamá osa, al enterarse del deseo, aunque sabía que ese deseo iba a hacer que ella nunca pudiera recordar a su hija, la ayudó a conseguir ese deseo. Hablando muchísimo del amor tan inmenso de una madre que aunque su hijo o hija sea bueno o malo, no le va a importar. Lo único que va a querer es ver a su hija feliz. Para concluir la historia de Ricitos de Oro, ella al final de la película se da cuenta de que su vida es perfecta tal como es. No como las historias inalcanzables de los cuentos de hadas, sino a su rara y diferente forma. Acepta a su familia y salva a Bebé antes de que se desvanezca con la luz de la estrella. Volviendo a la relación de Perrito y el gato con botas, la verdad es que el gato está tan asustado que si no hubiera estado Perrito en su vida, no hubiera podido cumplir casi ninguno de los retos que se le presentaron en la película. En la película, el gato con botas va experimentando crisis de pánico que se le van presentando a medida de que aparece la muerte. En un segundo ataque de ansiedad y una de mis escenas favoritas, y la parte en que ahí sí que cada vez que la veo lloro, vemos como el perro lo calma simplemente colocando su cabeza encima de él, diciéndole con su cuerpo, aquí estoy para apoyarte. No dijo ni una sola palabra, solo lo acompañó. Y por eso esta es una de las escenas que más ha impactado y que TikTok está llena de esas escenas. Porque muestra cómo algo tan terrible como pensar que te vas a morir se puede solucionar simplemente con una persona que te apoye, que te escuche y que no diga nada. Solamente estar. Y esta, sin lugar a dudas, es mi parte favorita de la película, porque yo desde hace rato que quiero conversar contigo sobre la importancia de una mascota, especialmente de un perrito, en la vida de una persona que tiene ansiedad. Pero aquí voy a ser muy clara. Si no tienes la capacidad de cuidar a un perro, y con esto quiero decir, si lo vas a dejar amarrado a un patio 24/7 y solo le vas a dar comida, mejor no tengas uno. Porque eso no va a hacer que se te quite la ansiedad, sino es el hecho de convivir con una mascota, tenerla, incluirla en tu vida, pasearla, acariciarla, estar con ella, dormir con ella, así a la gente no le guste, dormir con ella, todas esas cosas sí van a ayudar con tu ansiedad. Y esto no lo digo yo, eso lo dicen estudios que te voy a mostrar más adelante. Luego vemos cómo cada ataque de ansiedad, cada ataque de pánico del gato con botas es más grande que el anterior, llegando a huir de sus amigos sin darse cuenta de que ellos podían pensar de que lo estaban traicionando, no le importó, lo único que quería era escapar de la muerte. Ahí vemos cómo te aíslas del mundo al tener un ataque de pánico, no te interesa lo que pasa a los demás, sino que solamente quieres huir de ese peligro que a tu parecer es un peligro inminente. Al final de la película, el gato con botas se da cuenta de que es suficiente con esta vida que tiene, que ya tiene lo que desea, compañía, y que no necesita más vidas. Desiste de su deseo y ahí se arma de valor y enfrenta su más grande miedo, que es la muerte. Ahí es cuando la muerte se da cuenta de que el gato con botas engreído y egocéntrico que fue a buscar ya no existe y lo deja vivir su vida.
su única vida. Y si analizamos un poco el mensaje de la película, al final nadie pidió un deseo, demostrándonos que no es importante el destino final, sino el proceso que tú vas a vivir, el camino que tú vas a recorrer para llegar ahí. Y qué difícil de entenderlo, porque muchas personas, muchos de nosotros nos fijamos en una meta específica y queremos esa meta, pero no disfrutamos el camino, no disfrutamos y no agradecemos por lo que ya tenemos aquí y ahora. Y eso nos hace pensar que seremos como ricitos de oro, que tenemos una familia amorosa y que nos adora y la utilicemos para llegar a nuestras metas. ¿O seremos como Kitty, que no confiamos en nadie y nos sentimos solos? ¿O seremos como el gato con botas, que nos creemos invencibles y traicionamos a todos porque creemos que nadie está a nuestro nivel? Déjame en los comentarios cuál de estos personajes has sido alguna vez, siendo súper honesto. Así que una de las conclusiones de esta película podría ser que seamos un poco más como Perrito. No tenía nada, ni un nombre, ni una familia, amigos. Su familia lo intentó ahogar con una piedra y un calcetín, y aún así era feliz. Estaba feliz de tener 2 amigos. Y aparte, sacaba lo mejor de cada momento, porque sacó lo mejor de su experiencia cercana a la muerte, que le quedó un calcetín y que tenía una buena historia para contar. Seamos un poco más como Perrito, viendo lo mejor de cada situación en nuestra vida, de cada aprendizaje. Y hablemos un poco del papel que desempeña Perrito en esta película del Gato con Botas 2. Y es que él mismo se autoproclama como el perrito de terapia del Gato con Botas. ¿Y este quién es? Soy el mejor amigo de Gato. ¡No, mentira! Y es su perro de terapia. Y es que estudios han demostrado que los perros de terapia disminuyen en algunos pacientes los porcentajes de dolor hasta un 43%. Eso es bastante. Incluso hay personas que tenían ansiedad y disminuyeron en un 48% sus ataques de ansiedad al estar con perros de terapia. Y yo creo que eso se extiende a perros, cualquier tipo de perros y hasta a mascotas en general. Porque ¿cuántas personas no tienen ansiedad o tienen algún trastorno o alguna tristeza, depresión, que se sienten mal y al momento de acariciar a su mascota, ya sea perrito, perrita, cualquier mascota, se sienten muy bien? Solo yo, al momento en que tuve a mi perrita, me sentí tan bien, ese vacío que tenía se llenó de una manera que ni te puedo describir. Así que coméntame qué fue lo que te enseñó en esta película, déjame en los comentarios porque me encantaría saber qué fue lo que más te gustó de esta película y qué enseñanza te dejó. Y sin más que decir, llegamos al final de este 4º episodio de Buscando tu mejor versión. Espero que te haya gustado. Recuerda compartir este video, comentarlo, porque eso me ayudaría muchísimo para que YouTube se dé cuenta de que el contenido que hago es contenido de valor. Y nos vemos en el siguiente episodio.